En un barrio desgastado por el tiempo y las quejas, vivía Marcos, un hombre que veía culpables en cada esquina, menos en el espejo. Creía que su historia estaba escrita desde antes de empezar. Padres humildes, pocas oportunidades, un país difícil y una vida que, según él, siempre le jugaba en contra. Pero todo cambió el día en que conoció a Ramiro, un hombre mayor que parecía fuera de lugar entre el polvo del barrio, pero en perfecta paz consigo mismo. Aquel desconocido no vino a darle suerte, dinero ni respuestas fáciles. Vino a darle algo más valioso, una verdad que había evitado toda su vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué país o ciudad nos escuchas. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Había días en que Marcos se levantaba con la sensación de que todo le quedaba grande. El mundo, la gente, las cuentas, el ruido. Nada le salía como quería, y cada cosa que fallaba era, según él, culpa de alguien más. De sus padres, del país, de los políticos, del jefe, de la suerte, de cualquiera menos de él. Decía que su historia había empezado mal desde el principio. Mis padres nunca me dieron las oportunidades que otros tuvieron, se repetía, con esa mezcla de enojo y tristeza que ya le era costumbre. ¿Cómo iba a salir adelante con lo poco que sabían? Su padre había sido albañil toda la vida, un hombre bueno, trabajador, pero sin estudios. Su madre, una mujer sencilla, con las manos marcadas de lavar ropa ajena para sacar a sus hijos adelante. Marcos los quería, sí, pero les guardaba una especie de rencor silencioso. Sentía que lo habían dejado a mitad del camino, que mientras otros tenían padres que los impulsaban, a él solo lo empujó la necesidad. A los 30 y tantos, trabajaba en una ferretería, ganaba poco, dormía mal, comía rápido y vivía cansado. Pero si alguien le preguntaba por qué no hacía algo para mejorar, respondía lo mismo de siempre. ¿Y qué voy a hacer con este país, con esta suerte, con lo que me tocó? Tenía la queja lista para todo. Si hacía calor, maldecía el clima. Si llovía, maldecía el tráfico. Si alguien tenía éxito, decía que seguro lo habían ayudado. Si alguien fracasaba, decía que era lógico, porque en ese país nadie prospera. Era como si viviera buscando razones para no moverse. Y lo peor es que las encontraba todas. Una tarde, mientras volvía del trabajo, se detuvo en la esquina de la vieja avenida donde el asfalto parecía cansado y las paredes tenían más historia que pintura. Allí, junto a un pequeño puesto de café, vio a un hombre mayor, de traje claro y zapatos brillantes, leyendo un libro de tapa desgastada. El contraste era extraño. Su ropa impecable y el entorno polvoriento no parecían combinar, pero él se veía perfectamente en paz. Marcos pidió un café, más por curiosidad que por ganas, y se sentó cerca. El hombre levantó la mirada, lo observó un instante y sonrió con amabilidad. «Buen lugar para pensar», dijo el desconocido. Aunque muchos lo usan para quejarse, Marcos se rió con ironía y respondió: «Y con razón, ¿no cree? Este barrio se quedó estancado. Nada cambia». El hombre asintió despacio, sin contradecirlo. «Tal vez el barrio no, pero las personas, algunas cambian». Marcos frunció el ceño, sin entender muy bien por qué esa frase le dolió un poco. «¿Usted vive por aquí?», preguntó, por decir algo. «Viví», respondió el hombre. «Hace muchos años. Ahora vuelvo de vez en cuando. Este lugar me recuerda a quién fui». «¿Y de dónde salí?». Marcos levantó las cejas, sorprendido. «¿Y cómo hizo para salir? Porque los que nacemos aquí ya sabemos cómo termina la historia». El hombre sonrió con cierta nostalgia. «No, hijo, no lo sabes, solo estás repitiendo el principio». Marcos no contestó.
dio un sorbo a su café, amargo y caliente, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo una excusa a mano. «Me llamo Ramiro», dijo el hombre al levantarse. «Si pasas por aquí seguido, cuéntame tu historia». Marcos lo vio alejarse despacio, caminando con paso tranquilo entre el ruido del tráfico y los gritos del vendedor de empanadas. No entendía por qué, pero esas palabras lo persiguieron todo el camino a casa. Esa noche, acostado mirando el techo descascarado de su habitación, pensó en la frase del viejo: «Solo estás repitiendo el principio», y se preguntó, por primera vez en años, si acaso tenía miedo de hacer el resto. Pasaron algunos días desde aquel encuentro, pero la frase de Ramiro no se iba de la cabeza de Marcos. Cada vez que algo salía mal, esa voz volvía como un eco. «Solo estás repitiendo el principio». Una mañana, mientras esperaba el bus, vio al mismo hombre en el café de la esquina, bien vestido, tranquilo, hojeando su libro como si el tiempo no existiera. Marcos dudó unos segundos, pero terminó acercándose. No sabía si buscaba una conversación o una excusa para quejarse con alguien que no lo interrumpiera. «Otra vez por aquí», dijo Ramiro sin levantar la vista. «¿Me vienes a contar una buena historia de ti?». Marcos sonrió, medio avergonzado. «Hoy solo traje cansancio», Ramiro le señaló la silla de enfrente. «Siéntate. A veces el cansancio también tiene algo que decir». Marcos se sentó. Pidió un café y sin darse cuenta empezó a soltar lo que llevaba semanas guardando. Dijo que estaba harto de su trabajo, que su jefe era injusto, que el país estaba peor cada día, que él no tenía estudios porque sus padres no pudieron darle lo que necesitaba, que ya no veía salida. Ramiro escuchó en silencio, sin interrumpirlo ni una sola vez. Cuando Marcos terminó, solo preguntó: «¿Y tú, qué parte tuviste en todo eso?». Marcos frunció el ceño. «¿Cómo que qué parte? Yo no elegí nada de eso». «No elegiste dónde nacer», dijo Ramiro, «pero eliges cada día qué haces con eso». Marcos bufó, removiendo el café. «Suena muy fácil cuando se dice así, y muy difícil cuando se vive sin intentarlo», respondió el viejo con calma. El silencio se hizo largo. El ruido de los coches llenaba los huecos entre las palabras. Marcos miró las manos de Ramiro, limpias, firmes, con un reloj discreto pero caro. No era el tipo de hombre que uno esperaba encontrar en ese barrio. «Usted no entiende», dijo con un tono casi dolido. «Nació con suerte. Se nota». «¿Suerte?», repitió Ramiro con una media sonrisa. «No, nací a 3 calles de aquí, en una casa sin baño y con goteras». Marcos lo miró, incrédulo. «¿Y ahora qué? ¿Va a decirme que si yo me esfuerzo también voy a terminar como usted?». Ramiro lo observó un momento y luego respondió despacio: «No lo sé, pero puedo asegurarte algo. Si sigues pensando que todo lo malo te pasó a ti, no vas a llegar muy lejos. El día que empieces a preguntarte qué puedes hacer tú, sin mirar a nadie más, ese día vas a dar el primer paso». Marcos bajó la vista. Por dentro, una mezcla de rabia y vergüenza le quemaba el pecho. Sabía que el viejo tenía razón, pero reconocerlo era como tragarse una piedra. «No sé ni por dónde empezar», dijo al final, en voz baja. Ramiro asintió. «Empieza por callarte cada vez que tu mente busque un culpable. Cada vez que digas «por culpa de», guarda silencio 3 segundos y piensa: ¿qué parte puedo hacer yo diferente? Es un ejercicio sencillo, pero te cambia más de lo que crees». Marcos no respondió. Solo miró su taza vacía. Con una sensación rara entre molestia y alivio, Ramiro pagó la cuenta. Dejó una propina y antes de irse, dijo: «Nos vemos, Marcos. Si te interesa cambiar tu historia, ven mañana a la misma hora. Y si no, al menos ven por el café».
A veces lo que necesitas no es suerte, sino conversación. Marcos se quedó sentado un rato, mirando cómo el hombre se alejaba. El brillo de sus zapatos contrastaba con el polvo del suelo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo había mirado de verdad, no como un pobre tipo, sino como alguien que aún podía hacer algo. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, pensó en todo lo que había dicho. Y aunque su orgullo seguía resistiéndose, algo dentro de él empezaba a moverse. Tal vez no sabía cómo cambiar su vida, pero intuía que esa charla había abierto una grieta por donde podía entrar un poco de luz. A la mañana siguiente, Marcos volvió al café. Ramiro ya estaba allí, impecable como siempre, leyendo el mismo libro y tomando su café con calma. Como si el tiempo no lo apurara, Marcos se sentó frente a él sin decir nada. El viejo levantó la vista, lo observó un instante y sonrió. «Vaya, volviste. Eso ya es un avance». «Sí, pero no sé para qué», respondió Marcos, encogiéndose de hombros. «Todo sigue igual». Ramiro dejó el libro a un lado y le preguntó: «¿Y qué hiciste tú para que fuera distinto?» Marcos se molestó. «¿Qué voy a hacer si la gente no cambia, si el jefe es un explotador, si el país se hunde más cada día? ¿Qué puedo hacer yo solo?» Ramiro lo miró con esa calma que desarma. «Eso es justo lo que te mantiene donde estás. Pensar que todo depende de los demás». «Pero es la verdad», insistió Marcos. «No tengo oportunidades». «No», corrigió Ramiro con voz suave. «No tienes iniciativa. Oportunidades hay y muchas. Pasan frente a todos. Algunos las ven y las toman. Otros las miran y se quejan porque no son del tamaño que querían». Marcos se quedó callado. Ramiro tomó un sorbo de café y siguió hablando. «¿Sabes qué aprendí yo cuando vivía aquí? Que la queja es como una silla vieja, cómoda, pero no te lleva a ningún lado». Marcos bajó la vista. Le dolía escuchar eso, aunque sabía que era verdad. «¿Entonces qué hago?», preguntó al fin. Ramiro apoyó los codos sobre la mesa. «Empieza por lo más simple. Cuando algo salga mal, no digas «por culpa de». Pregunta: ¿qué parte mía estuvo ahí? No toda, solo la parte que puedes cambiar. «¿Y si de verdad no es mi culpa?», replicó Marcos. «Entonces, haz lo que sí puedas, no para arreglarlo todo, sino para no quedarte igual». Marcos lo miró sin entender del todo. Ramiro sonrió. «Te lo explico más fácil. Mira, cuando algo te moleste, piensa en esto. Si puedes cambiarlo, haz algo. Si no puedes cambiarlo, acéptalo sin malgastar energía. Y si no sabes qué hacer todavía, no reacciones. Espera. A veces, el silencio arregla más que los gritos». Marcos respiró hondo. «No parece tan complicado», dijo, aunque su tono sonaba más incrédulo que convencido. «No lo es», respondió Ramiro, «pero requiere una cosa que casi nadie tiene: ganas de dejar de culpar». En ese momento sonó el teléfono de Marcos. Era su jefe. «Otra vez ese tipo», murmuró fastidiado. «Seguro para regañarme por algo». «Contesta», dijo Ramiro, «pero antes respira». Marcos obedeció, aunque con gesto escéptico. Al otro lado de la línea, el jefe comenzó a hablarle con tono molesto. Una entrega atrasada, un error de inventario. Marcos sintió cómo la sangre le subía al rostro. Estaba a punto de decir «yo no fui», pero recordó las palabras del viejo. Respiró. «Voy a revisarlo», dijo sorprendido por su propia calma. «Si fue mi error, lo corrijo hoy». Cuando colgó, Ramiro lo observaba en silencio, con una media sonrisa. «¿Ves? Acabas de hacer algo diferente». «Solo dije que lo revisaría», dijo Marcos, restándole importancia. «Exacto», contestó Ramiro. «No te defendiste, no atacaste, no culpaste. Eso es lo diferente. Así empiezan los cambios». Marcos no respondió. Por dentro
Algo se movía pequeño pero real. No era un cambio milagroso, era apenas una grieta en su viejo muro de excusas. Antes de despedirse, Ramiro le dio un consejo más, pero lo dijo tan simple que Marcos no pudo olvidarlo. La vida no mejora cuando todo cambia, mejora cuando tú dejas de ponerle trabas. Marcos se fue caminando despacio, sin saber si ese hombre tenía razón o si solo hablaba bonito. Pero al llegar al trabajo, notó algo nuevo. El día seguía siendo igual, pero él ya no lo miraba con los mismos ojos. Los días pasaron, y aunque Marcos seguía cometiendo errores, algo en él había cambiado. Ya no se enredaba tanto con las discusiones del trabajo ni con los comentarios de los demás. A veces se le escapaba la vieja costumbre de culpar, pero ahora se daba cuenta, y eso, aunque pequeño, ya era un paso. Una tarde el cielo se puso gris y el aire olía a tormenta. Marcos estaba de mal humor porque el sueldo se había retrasado y el alquiler vencía esa semana. En su cabeza, la vieja voz empezó a despertar. Por culpa del gobierno, por culpa del jefe, por culpa de este país. Esa noche, mientras regresaba a casa, vio el café de la esquina abierto y decidió entrar. Ramiro estaba en su lugar de siempre, con el mismo libro y el mismo aire tranquilo de quien no le debe explicaciones a nadie. «Se nota que el día te mordió fuerte», dijo Ramiro al verlo. «No sé qué hacer», respondió Marcos, dejando caer el cuerpo en la silla. «Siempre que parece que todo va bien, algo me tumba». «¿Y qué hiciste tú para mantenerte de pie?», preguntó Ramiro sin cambiar el tono. Marcos se encogió de hombros. «Nada, es que no depende de mí. Si no pagan, ¿qué hago? Si todo sube, ¿qué hago?». Ramiro se inclinó un poco hacia él. «Lo que siempre puedes hacer, pensar con la cabeza fría. No puedes cambiar el sueldo, pero puedes decidir no gastar en lo que te hunde más. No puedes frenar la lluvia, pero puedes cubrirte. No puedes mover el viento, pero puedes ajustar las velas». Marcos se rió sin ganas. «Usted siempre tiene una respuesta para todo». «No», respondió Ramiro. «Tengo cicatrices que me enseñaron a dejar de quejarme. ¿Quieres saber algo que nunca cuento?». Marcos lo miró, curioso. Ramiro dejó la taza en la mesa y habló despacio. «Yo crecí aquí, igual que tú. No tenía estudios, ni dinero, ni contactos. Trabajé en un taller, igual que tú ahora. Pasé años culpando a todos. Un día me harté de oírme y me prometí algo. No iba a volver a dormir tranquilo hasta que hiciera algo distinto. No sabía qué, pero sabía que ya no quería sonar igual». Marcos lo escuchaba con atención. «¿Y qué hizo?». «Empecé con lo que tenía», dijo Ramiro. «Un cuaderno, un lápiz y mis manos. Aprendí un oficio, ahorré, me equivoqué 1000 veces, pero seguí. El secreto no está en tenerlo todo, sino en moverte aunque te falte casi todo». Marcos se quedó callado. Le dolía admitirlo, pero esas palabras le tocaban una fibra que nadie había tocado antes. «Tú tienes algo que muchos no», añadió Ramiro. «Todavía te das cuenta de que estás a tiempo». El silencio volvió a llenar la mesa. El viento afuera movía los toldos del café y el sonido de la lluvia empezó a caer con fuerza. «Y cuando todo se te venga encima», continuó el viejo, «no te hundas en la culpa. Solo pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy aunque sea pequeño para que me saque un paso de este pozo? Si haces eso todos los días, tarde o temprano el pozo se convierte en escalera». Marcos respiró hondo. Sintió que esa frase se le grababa por dentro. No sonaba como un consejo de manual. Sonaba como la voz de alguien que ya había estado allí abajo. Esa noche, de camino a casa, mientras la lluvia le empapaba la camisa, no pensó en culpas. Pensó en lo que podía hacer al día siguiente,
y aunque el camino era el mismo de siempre, por primera vez sintió que podía cambiar el rumbo sin esperar a que cambiara el mundo. Pasaron los meses. Marcos ya no era el mismo hombre que miraba el mundo con rabia. Seguía en la misma ferretería, en el mismo barrio, con los mismos problemas de siempre, pero algo en su forma de enfrentarlos había cambiado. Ahora, cuando las cosas se torcían, no buscaba culpables, buscaba opciones. No lo decía en voz alta, pero en su cabeza siempre resonaban las palabras de Ramiro. El pozo se convierte en escalera si das un paso todos los días. Empezó a organizar mejor su trabajo, a tratar con respeto a los clientes y a escuchar, sin discutir. Poco a poco, la gente del taller empezó a notarlo. Ya no era el que siempre se queja. Ahora era el que encontraba soluciones. Una tarde, el jefe lo llamó a la oficina. «Marcos, quiero que sepas que aprecio cómo te estás tomando las cosas últimamente. No es que el trabajo haya mejorado, es que tú cambiaste, y eso se nota». Marcos se quedó callado. Por dentro sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Nunca había escuchado esas palabras en boca de nadie. Esa noche, sin pensarlo mucho, fue al café. Ramiro no estaba. La mesera le dijo que hacía días que no lo veía. Dijo que volvería en algún momento, le contó, pero no dejó fecha. Marcos se sentó en la misma mesa de siempre. Pidió un café, lo mismo que pedía cuando lo conoció, y miró alrededor. Todo seguía igual. Las paredes viejas, el sonido de los coches y el olor a pan tostado. Y sin embargo, él sabía que ya nada era igual. Sacó del bolsillo un pequeño sobre que Ramiro le había dejado una semana antes. Decía su nombre con letra firme. Lo abrió con cuidado. «Marcos, no sé cuándo volveré por aquí, pero quería dejarte algo. No una enseñanza, ni una despedida, sino un recordatorio. Un día entendí que la vida no cambia porque entendemos lo que debemos hacer, sino cuando decidimos hacerlo, aunque no sea perfecto. No busques tener siempre la razón, busca tener dirección. No pierdas tiempo odiando lo que te falta, usa lo que ya tienes. Te equivocaste y te vas a seguir equivocando, pero ahora lo harás avanzando, no quedándote quieto. Cuando el mundo te parezca injusto, recuérdalo. La vida no viene a ser justa, viene a ser oportunidad. Cuida tu paz, trabaja en silencio y agradece cada día, aunque no sea el que soñaste. Eso, hijo, es crecer». Marcos leyó la carta varias veces. Cada línea se le quedaba en el pecho como una voz que no quería callar. Guardó el sobre en el bolsillo y sonrió. Miró el café vacío y pensó que tal vez algún día otro se sentaría en esa mesa a quejarse del mundo. Y él, como Ramiro, sabría qué decirle. No palabras complicadas ni teorías, solo algo simple, honesto y real. No pienses que el mundo te debe algo. Empieza por cambiar tú y el resto se acomoda. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo no estaba en su contra. Solo esperaba que él se hiciera cargo de su parte. Y esa noche, al mirar, supo que se tenía que hacer responsable de lo que le pasara de ahora en adelante. Ya no era culpa de papá o mamá, del país o del jefe. Sabía que ahora lo que pasaba es que debía ver las oportunidades y buscar soluciones. Ser responsable de sí mismo y agradecer lo que le fue dado aunque sea poco. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si algo en ella te hizo pensar en tus propias excusas, en ese momento en que decidiste cambiar, o en esa persona que te dijo la verdad cuando más la necesitabas, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias. Nunca sabes cuándo una palabra puede cambiar tu rumbo.